Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente nos encontramos con ustedes trayendo unos estudios maravillosos para nuestra vida espiritual. En estos momentos quiero compartir con ustedes 10 maravillosos estudios llamados Profecías de Esperanza. Son 10 estudios y hoy vamos a empezar con el primero, y es acerca del don de profecía. Pero antes de empezar, les pido por favor que inclinen sus rostros para orar. Bendito Padre y amado Dios que estás en el cielo, en esta hora suplicamos tu presencia, queremos estudiar tu palabra, ayúdanos a entenderla. Pero sobre todo, Señor, permite que podamos vivirla de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y suplicamos tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos a empezar una serie maravillosa de estudios. Nos encontramos desde el Centro de Estudio Hogar Mi Refugio y les doy la bienvenida a este maravilloso tema que beneficiará nuestra vida espiritual. Dios creó al hombre perfecto para que viviera en constante comunión con Él. Le concedió 4 dones maravillosos. El primer don es la vida. Dice la Biblia en Génesis 2:7, tomó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Segundo don que Dios le concedió al hombre fue carácter perfecto. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto lo dice Génesis 1:26. Y Eclesiastés 7:29 dice, he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto. Ese es el don del carácter perfecto. Ahora, el tercer don le dio un hogar. Había Dios plantado un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí el hombre que había formado. Génesis 2, versículo 8. El cuarto don fue dominio. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread. Génesis 1:28. Pero la más grande bendición concedida por Dios al hombre era la oportunidad de comunicarse con Él cara a cara sin sentir temor alguno. Ahora, debido al pecado, el hombre perdió estos 4 dones maravillosos. Y por supuesto, perdió la comunicación con Dios. Dios había preparado una prueba especial. Y esa prueba era el árbol del bien y del mal. Fue puesto para que fuera intocable. ¿Qué prueba más fácil? No había que hacer nada. Entonces no había razón para desobedecer. La misma pequeñez de la prohibición daría magnitud al pecado. El pecado no vendría como resultado de su incapacidad de hacer algo, porque no se requería ningún acto de parte de ellos. Pero Eva desobedeció, comió de la fruta. Ella fue engañada. Adán también desobedeció, comió de la fruta, aunque él no fue engañado. Y esto lo confirma 1 Timoteo 2:14. Dice lo siguiente, y Adán no fue engañado sino la mujer. Al ser engañada, cayó en transgresión. Los dos perdieron su vida.
Ese mismo día fue pronunciada la sentencia contra ellos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Pero no terminó ahí, porque a causa del pecado el hombre perdió los 4 dones que Dios le había concedido: la vida, el carácter perfecto, el hogar recibido y el dominio sobre el mundo, puesto que éste se le volvió hostil al punto que toda la naturaleza se volvió enemiga. Y como quedó registrado en las Escrituras, perdió el don de la vida. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Por la entrada del pecado se introdujo la muerte. Esto lo dice Génesis capítulo 5, versículo 5. Ahora, pero lo peor de todo es que a partir de ese momento perdió la comunicación cara a cara con su Creador y sintió temor en la presencia de Dios. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto lo confirma Génesis capítulo 3, versículo 8. Un profundo abismo se extendió entre Dios y los seres humanos, porque el pecador no puede estar ante la presencia de Dios sin morir. Dice Isaías 59:2. Vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios. Ahora sigamos el don profético. Dice, el hombre le fue cortada la comunicación directa con Cristo y los ángeles. Pero la pregunta es, ¿lo dejaría en las manos del enemigo? Otra pregunta, ¿por qué medios guiaría Dios al hombre a un conocimiento y a un entendimiento completo del plan de salvación y de la voluntad de Dios para la familia humana? Dios no quería abandonar al hombre. No lo dejaría en la oscuridad de la ignorancia. En su misericordia, en su amor, trazó un medio de comunicación con los habitantes caídos de la tierra. Escogería algún miembro de la familia humana cuyo corazón fuese consagrado a Él, y colocando su visión de día y de noche. De esa manera surgió el oficio de los profetas y de los sacerdotes. ¿Verdad? ¿Quiénes eran los profetas? Dice que serían los representantes de Dios ante los hombres y a través de ellos le hablaría a la raza humana. El profeta es una persona llamada y calificada en forma sobrenatural como portavoz de Dios. Mientras que en los tiempos del Antiguo Testamento los sacerdotes eran los representantes del pueblo de Dios, sus portavoces y mediadores. El profeta, en un sentido especial, era representante oficial de Dios ante su pueblo sobre la tierra. Mientras el oficio sacerdotal era hereditario, la designación de un profeta provenía del llamado divino. El sacerdote, como mediador en el sistema de sacrificios, conducía a Israel en la oración, aunque sus deberes secundarios incluían dedicar una parte de su tiempo a instruir al pueblo acerca de la voluntad de Dios, como ya se había sido revelada por los profetas, Moisés en particular. En cambio, la instrucción religiosa era tarea primordial del profeta. El sacerdote se ocupaba mayormente de la ceremonia y los ritos del santuario, que se centraban en la adoración pública, en la mediación para el perdón de los pecados y en el mantenimiento ritual de las relaciones correctas entre Dios y su pueblo. El profeta era principalmente un maestro de justicia, de espiritualidad y de conducta ética, un reformador moral con mensajes de instrucción, consejos, amonestaciones y advertencias. Y su obra a menudo incluía la predicción de eventos. En el caso de Moisés, uno de los mayores profetas, según Deuteronomio 18:15, dice la profecía fue una función comparativa menor.
pero en un sentido más amplio del vocablo, profetas hubo desde los primeros días del mundo. Tanto Abraham, lo confirma Génesis 27, como Moisés, lo confirma Deuteronomio 18:15, fueron llamados profetas. Durante el periodo de los jueces, el oficio profético languideció y la palabra de Jehová enseñaba en aquellos días. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto lo dice 1 Samuel capítulo 3 versículo 1. El llamado de Samuel al final de su periodo fue trascendental. Fue el primer profeta, en el sentido más estricto de la palabra, y se lo puede considerar como fundador del oficio profético. Iba de lugar en lugar como maestro de Israel. Esto lo podemos confirmar en 1 Samuel capítulo 3, 1, también capítulo 10, versículos 10 al 13, y 7, versículos 16 y 17. Después de él y hasta el fin del tiempo del Antiguo Testamento, diversos hombres escogidos hablaron a la nación en nombre de Dios, interpretando el pasado y el presente, exhortando a la justicia y siempre dirigiendo su vista al futuro glorioso que Dios les había señalado como pueblo. Durante todos los siglos, Dios ha tenido luz para los seres humanos, pues a través de los profetas reveló hechos grandes que habrían de ocurrir hasta nuestros días. Si tuvieras profeta, dice Números 12:1, de Jehová, si tuvieses profeta de Jehová, le apareceré en visión e en sueños hablaré con él. Y no hará nada Jehová, el Señor, sin que antes le revele a sus siervos los profetas. Grandes profecías de todos los tiempos. De esa manera, los profetas expresaron todos los mensajes que Dios les mostró en visiones y en sueños, a través de sus ángeles y de muchas otras maneras. Pero siempre los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo confirmamos en 2 de Pedro 1:21. A través de los profetas, Dios dio a conocer el futuro del mundo, la condición actual y futura de la sociedad mundial y de nuestro país. Porque Él expresó que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos los profetas. Esto lo confirmamos en Amós, capítulo 3, versículo 7. Esos mensajes se conocen con el nombre de profecías y todas ellas están registradas en la Biblia. Por ello, cada ser humano inteligente debe interesarse en lo que será el futuro del mundo, de sí mismo y de su familia, y debe procurar buscar información de Dios a través de la profecía que ha dejado en la Santa Biblia, porque en ella, dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19. En esta serie nos proponemos tratar estos mensajes proféticos que llenarán su vida de seguridad y confianza. Procure escucharlos todos. Solicite mayor información en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas gracias y los invito para un nuevo estudio. Dios les bendiga. Chao.